Cruz Azul le pega al campeón del fútbol mexicano y aquí hay dos cosas bien importantes. La primera, ¿qué le está pasando al Toluca? Le está afectando lo del X-Cup, los viajes, tanto partido, no sé, un montón de cosas, pero también definitivamente no podemos negar que fue totalmente inoperante y creo que ese experimento de tener dos contenciones con una línea de tres marcando un delantero estuvo curioso, le regalaron muchos metros, pero bueno, ese es el primer punto. Y el segundo es que definitivamente, pese a la victoria de la máquina, el partido quedó un montón a deber. Vaya, se tenía una gran expectativa y súmele que se retrasó una hora, eso totalmente entendible por situaciones, vaya, de fuerza mayor, pero bueno, en este sentido, claro que era un partido que pintaba para ser, digamos, que tuviera la misma sinergia que todos los de esta jornada con un montón de goles, pero bueno, al final de cuentas no fue así y la máquina fue justa, muy justa, vencedora en este compromiso. Lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Hugo González, Jesús Orozco y Eric Lira, dos de Cruz Azul, uno de Toluca. En lo peor ponemos a Robert Morales, Jesús Gallardo y Ángel Sepúlveda, dos de Toluca, uno de la máquina. Entramos a lo táctico, te explico. Cruz Azul arrancó con su clásico 3-4-3 y en este sentido Toluca arrancó con una línea de 5, 2 en medio campo y 3 en ataque. De entrada aquí, cuando vi que iban a poner a Marcel Ruiz y a Héctor Herrera como únicos medios para tratar de frenar las incorporaciones tanto de Charlie Rodríguez como de Eric Lira, porque ahora estaban Piovi, Chiquete y Dita en la saga, es decir, que Eric Lira iba a tener más control o más oportunidad de salir a acompañar al ataque, pues dije, va a estar medio complicado para los de Toluca porque, vaya, Cruz Azul tiende a abrir muchísimo su juego tanto con Jorge Sánchez como con Rotondi, particularmente con este último. ¿Qué sucede? Que aquí le salió, creo que de una manera interesante a la máquina, porque si bien es cierto el partido no ofreció grande ida y vuelta, el Toluca en los primeros 15 minutos, cuando menos tenía un poquito el balón, por ahí Alexis Vega hacía conducciones interesantes tratando de perfilarse, el Canelo Angulo acompañaba, de repente se movían mucho por bandas, Robert Morales, él sí, perdidísimo, realmente es un jugador rápido que sí tiene vértigo, pero en este sentido no se halló contra tres centrales que para donde se fuera tenía doble marca. Si se iba en medio de, no sé, la posición que está con Dita, doble marca. Si se iba con Piovi, doble marca. Y ojito que si él hacía diagonales, naturalmente Alexis y Angulo tenían que generar amplitud para, entre comillas, permitir que Marcel Ruiz subiera y de igual manera que Héctor Herrera se quedara un poquito más retrasado. Aquí era donde se perdía absolutamente la media del Toluca, porque sí, Marcel subía, pero aquí se quedaban tanto Eric Lira como Charlie, en donde, entre comillas, Eric Lira trataba de bajar un poquito para hacer el contrapeso, lo hacía así, pero Charlie se quedaba y sin ningún problema, los dos jugadores que estaban detrás de Sepúlveda bajaban con toda la libertad, tanto Rivero como Paradela tenían, vaya, estas eran avenidas y aquí tenías bien controlados a Jorge Sánchez con Gallardo y a Rotondi con Barbosa, en donde este duelo estuvo particularmente más interesante. Rotondi y Barbosa por ahí estuvieron con un ida y vuelta interesante. Jorge Sánchez todavía tuvo un poquito más, cuando menos de precisión para dar los pases, no de avanzar, pero el que sí me está quedando a deber, no sé ustedes qué opinen, pero realmente también Gallardo está, no sé, en un bajón de juego, pero tremendo. Ahora, hay que mencionarlo, Sepúlveda sufrió de algo muy similar que Robert Morales, se movía y tenía muchísima presión. Lo que terminó sucediendo aquí fue en este sector de que naturalmente se termina sufriendo porque sí, Sepúlveda hace los movimientos, se marca solo, pero cuando menos él no va a corretear todos los balones y si tiene que jugar de delantero poste o recibe el balón de espaldas a la portería, él no tiene apuro en dársela a Rivero, en dársela a Paradela y tratar de buscar profundidad. Ahora, justamente en estas incorporaciones, cuando ya terminaba atacando Cruz Azul, aquí era una avenida. Herrera muy abierto, Marcel Ruiz muy abierto, teníamos a Rotondi llegando, a Jorge Sánchez incorporándose, sí, Toluca formaba bien su línea de 5, pero tenías hasta otros jugadores tratando de generar rebotes, llegadas, etc. Y aquí, hay que mencionarlo, de ser por Hugo González o de no ser por Hugo González, Cruz Azul le mete 2 en el primer tiempo sin ningún problema. Por ahí en un tiro libre hizo un atajadón brutal. ¿Y por qué te platico esto? Porque, ok, ya en el segundo tiempo
hacen un ligero cambio. Sí, Toluca empieza a generar otro tipo de llegadas, Cruz Azul se mantiene de una manera bastante similar con un 3-4-3 en donde ahora la instrucción ya iba a ser dejar un poquito más anclado a Eric Lira para que Charlie Rodríguez fuera el que subiera y ojito porque cambian ya con Franco Romero, entra Marcel Ruiz, dejan un poquito más habilitado también a Alexis Vega con Robert Morales y entonces a Marcel lo dejan ya un poco más libre. Bien ahí en este sentido, pero el 5-3-2, ahora no 5-2-3, de todas maneras terminó sufriendo ya no tanto por la magnitud de jugadores en medio campo, sino por la amplitud del mismo. Teníamos a Gallardo todavía más aislado y a Barbosa ya con un ida y vuelta, un duelo más directo con Rotondi, pero aquí era un mano a mano, en donde sí, Piojo, o mejor dicho, Pollo Briseño, Pereira estuvieron haciendo bien, Bruno Méndez creo que fue un poquito más quieto haciendo las marcas y los pudieron contener, pero en el momento en el que Cruz Azul empezó, entre comillas, a regalar un poquito de espacio, ojo, no la iniciativa, porque Cruz Azul seguía atacando, vaya, Kevin Mier fue un espectador más, pero da un poquito más de metros, salen, empiezan a generarse un poquito más compactitas las líneas de Toluca, entra Luca Romero, entra Farabelli, hacen un montón de cambios, sale Sepúlveda, entra el Toro Fernández y el pase viene de un central que está en medio campo, es decir, imagínate lo pegado que estaban tanto las líneas de la máquina como los del Toluca, para que Luca Romero fuera en medio de una diagonal ganándole la espalda a los tres centrales. Pereira es el único que se percata, pero aquí dos factores. Uno, el pase precioso, saltando líneas. Dos, la diagonal que hace Luca Romero. Y otro factor, cuando tienes a uno de tus centrales corriendo en dirección a tu propia portería, estás liquidado, compadre. Ahora, agarran a Hugo González que tal vez se amarró un poco o podía quedarse un poquito más o ir a darle cuando menos con los puños al balón, lo que sea, pero lo terminan madrugando y qué buen gol de Lucas Romero, pero el pase de Chiquete Orozco es el 80% de la anotación. A partir de ahí Toluca, entre comillas, intenta irse adelante, pero con muy poca claridad, otra vez apostando más a un chispazo individual que a tratar de generar colectivamente, porque ahora sí Kevin Mier, si lo mencionaron fue para algún saque de meta, por algún balón que le retrocedían, pero de ahí en fuera no tuvo más participación, porque hay que mencionarlo, Toluca está en un bache interesante, un poquito complicado, 2 partidos sin anotar gol, y miren que es una de sus fortalezas. Cuando entró Paulinho tampoco recibió mucho, entra Nico Castro, todavía se aísla un poquito más, en donde ya tenías a 2 contenciones y a un interior, pero párale de contar, no generabas más, es decir, no le movías al esquema de una línea de 3, marcando un solo delantero, estabas regalando mucho espacio en medio campo y eso fue lo que le terminó por pesar al conjunto del Turco Mohamed. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones, déjalas en la cajita de comentarios.